Game of Thrones Ghidorah el creador y el nacido por las tormentas. 6. El rey Roberto la quería muerta. Claro que la quería muerta. Es una Targaryen. La última Targaryen. La voz de Barristan era serena, simplemente afirmando un hecho. Supongo que nadie en el consejo privado podría hacerle entrar en razón. No fui miembro del consejo privado. ¿No? ¿Acaso el Lord Comandante de la Guardia Real no suele? Tradicionalmente, sí, pero maté a una docena de amigos de Robert durante su rebelión. No quería consejo sobre cómo gobernar de un hombre que había luchado por el rey loco. No puedo decir que me importara mucho. Siempre odié la política. Sí, supongo que yo también. Horas dedicadas a parlotear sobre traiciones y puñaladas por la espalda en todo el mundo. Barristan emitió un leve murmullo en señal de reconocimiento ante el comentario de Jorah. Había crecido en Poniente y sabía lo despiadados que podían ser los de desembarco del rey con su juego. Daenerys aún no dominaba el toque ligero de la política, pero perfeccionaba sus habilidades día a día. Con la llegada del anciano caballero, Daenerys le había pedido que la capacitara en más técnicas políticas de trato y cortesanas. Aunque Barristan no era un gran señor, había pasado décadas en desembarco del rey y compartía sus experiencias sin dudarlo. Aún así, Jorah desconfiaba de él. No llevaba ni una semana con ellos y Daenerys ya lo recibía directamente a su lado. Lo único que había impedido a Jorah protestar por la decisión de su reina era el conocimiento del honor de ser Barristan, bien conocido entre las casas de Poniente. Dudaba que Barristan le hiciera daño a Daenerys, pero seguía siendo un completo desconocido para Jorah. Siempre que Daenerys invitaba al anciano caballero a sus charlas vespertinas, Jorah insistía en montar guardia frente a su tienda junto con uno de sus jinetes de sangre. Daenerys había recibido al caballero con los brazos abiertos y Jorah se recordó a sí mismo que era su decisión. Aunque todavía era una niña, ni siquiera tenía 20 años, era su reina y debía respetarlo. Aunque a veces fuera difícil, tras haber pasado muchos meses siendo una de las pocas personas a su lado cuando formaba parte del Calasar de Khal Drogo, y sus raíces pontianas compartidas les proporcionaban una conexión que ninguna otra tenía. Mientras los dos caballeros conversaban, el cielo estaba despejado y el sol brillaba sobre el ejército que marchaba. Jorah y Barristan cabalgaban a paso ligero por las llanuras junto al largo río, mientras los Inmaculados seguían el desgastado camino de tierra. Daenerys iba a lomos de su cetro, con su cabello blanco brillando con destellos dorados, galopando entre las filas de Inmaculados, seguida de cerca por sus 3 jinetes de sangre. El resto de su pequeño calasar caminaba con los caballos de carga y las carretas. Algunos niños jugaban entre los arbustos verdes y reían, con voces agudas y emocionadas que se oían fácilmente por encima del ritmo de las botas acorazadas. Daenerys había insistido en que el ritmo de su ejército fuera moderado, pues quería llegar a la siguiente ciudad esclavista de Yunkai completamente descansada, algo que Jorah aceptó sin rechistar. Se estaba familiarizando con las artes de la guerra y necesitaría toda la experiencia posible antes de marchar a Poniente. Pero estaba aprendiendo, y rápido. Si a eso le sumaba la logística de liderar un ejército, o más importante, alimentarlo, sabía que Daenerys estaba siendo explotada, aunque el fuego en sus ojos violetas no se apagó ni un instante. Los barcos que le habían regalado resultaron invaluables, y muchos de los libertos que decidieron seguirla llevaban sus propios rebaños. Incluso ahora, a la retaguardia de los Inmaculados, se pastoreaban decenas de ovejas y cabras, cuya carne se salaba y conservaba al ser sacrificada para las raciones del ejército. También había armeros, cuyas carretas eran tiradas por grandes caballos de tiro para cargar su equipo de herrería. Daenerys había pasado horas en su tienda de mando con su consejo, aprendiendo todo lo necesario para la guerra. Su calasar también había crecido. Tras el saqueo de Astapor, más de 200 Dothraki que habían sido comerciados con los amos fueron liberados, y por orden de Daenerys, asignó a sus jinetes de sangre para entrenarlos como caballería. Su calasar original, aquellos que la eligieron en los campos, aún se mantenían cerca de ella, y Jorah había visto a las mujeres enseñar a los niños a coser, creando banderas y estandartes que exhibían al dragón carmesí de Targaryen. Sus jinetes de sangre también pintaban sus caballos con vetas de tinte carmesí, con cintas negras y rojas atadas a las crines y colas de sus córceles. Su Khaleesi se había fortalecido. Arriba, el agudo llamado de su dragón resonó en el aire y el caballo de Jorah se removió, inquieto. Le dio una palmadita en el hombro oscuro, viendo cómo los músculos se contraían bajo el fino pelaje. Barristan también se removió incómodo a su lado, con la mirada fija en el cielo azul, donde pudieron ver la silueta del dragón dorado que seguía lentamente a Daenerys.
Jorah ignoró su ansiedad por el extraño grito del dragón, y en su lugar miró a Daenerys y su cebra. Tendrá que abrirse paso a través de ese lodo político si quiere gobernar los 7 reinos. Jorah y Barristan desmontaron, guiando sus caballos hasta la orilla del río, donde los animales sedientos comenzaron a beber de inmediato. Durante la marcha, pudieron ver a la escriba de ojos dorados, a quien Daenerys había tomado como doncella, cabalgando a paso bajo junto a uno de los carros de provisiones donde Beloas el Fuerte caminaba y comía una buena ración de cecina de caballo. El guerrero del foso, evidentemente, no tenía ninguna queja de semejante comida. Otra ventaja de los Inmaculados, ya que no exigieron mejores raciones. Muchas marchas se habían ido al garete por luchar por comida. Tendrá buenos hombres a su alrededor que la aconsejarán, hombres con experiencia, respondió Barristan. ¿Qué hombres tienes en mente? Perdóname, Ser Jorah, por lo que voy a decir, pero tu reputación en Poniente se ha visto afectada a lo largo de los años. Jorah gruñó, acariciando el cuello de su caballo. Sufrió por una razón. Vendí hombres como esclavos. No sé si tu presencia a su lado nos ayudará cuando regresemos a casa. Había un tono mordaz en el tono del viejo caballero. ¿Nuestra causa? Perdóname, Ser Barristan, pero estaba ocupado defendiendo a la Khaleesi de los asesinos del rey Robert mientras tú aún te inclinabas ante él, dijo Jorah con voz cortante al final. A Barristan no le intimidaron las palabras de Jorah. Ambos queremos que ella gobierne. ¿Me equivoco? Te uniste a nosotros hace solo unos días. No puedo hablar de tus intenciones. Si realmente somos sus leales servidores, haremos lo que sea necesario, sin importar el costo, sin importar nuestro orgullo. No eres el Lord Comandante aquí. Solo eres otro exiliado. Y recibo órdenes de la reina, gruñó Jorah, tirando de las riendas de su caballo para alejarlo del río. Como digas, ambos hombres se tensaron cuando el dragón descendió repentinamente a la orilla del río, a varios metros de ellos. Densos soplos de aire levantaron polvo y tierra al desplegar las alas. El suelo gruñó al aterrizar, sus garras abrieron largos surcos en la tierra antes de que plegara sus grandes alas correosas contra los costados. Era más grande que un caballo cuando descansaba a 4 patas, aunque Jorah había notado que el dragón tenía la extraña costumbre de erguirse sobre sus patas traseras como un águila. Casi quiso hacer un comentario sarcástico sobre la forma en que Barristan retrocedió al aterrizar la criatura, pero Jorah también sintió la necesidad instintiva de prepararse cuando la cabeza derecha del dragón giró para observarlos, justo cuando las otras 2 cabezas comenzaban a beber del río. Sus largas colas con púas se movían de un lado a otro, con las puntas puntiagudas del tamaño de una maza con brida. Las placas lisas en la parte inferior de sus gargantas se movían y se flexionaban al beber. Los dragones conquistaron el trono antes, derrotaron al norte sin siquiera una sola batalla, dijo Barristan, observando de cerca al dragón mientras su única cabeza lo miraba con brillantes ojos carmesí. Muchos dirían que un Targaryen con un dragón de 3 cabezas es una señal de los dioses. Jorah no hizo comentarios. Daenerys opinaba lo mismo, afirmando que el nacimiento de Ghidorah para ella era señal de que había nacido para gobernar los 7 reinos. Jorah no creía mucho en los dioses, pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de que el dragón dorado no era precisamente un regalo benévolo. Por otro lado, Aegon el Conquistador no conquistó los reinos con palabras amables y razonamiento sereno, sino que redujo a cenizas a sus enemigos a espaldas de Valerion y con sus hermanas esposas a su lado. Y Ghidorah, de adulto, probablemente sería capaz de semejante cosa. Aún recordaba el hedor de la piel del buen amo mientras su carne se ennegrecía bajo el aliento fulgurante del dragón dorado, desatado sin vacilación ante las palabras de Daenerys. No sabía qué pensar si Ghidorah alguna vez alcanzaba el tamaño de los antiguos dragones Targaryen. Ya era mucho más grande que el último dragón, que apenas tenía el tamaño de un pollo. Los dragones solo han obedecido a los de la antigua Valiria, dijo Jorah. Hasta que llegó la perdición, no tenían igual. El dragón dorado terminó de beber, con el hocico goteando agua mientras sus 3 cabezas giraban para mirar a los 2 caballeros. Sus dientes eran tan largos como dagas, mientras que los cuernos acanalados que se curvaban hacia atrás desde la coronilla de cada cráneo eran tan gruesos como los de un carnero. Aún así, a Jorah siempre le parecía que lo más inquietante del dragón eran sus ojos. A Daenerys no le importaba, mimando a la criatura como si fuera su propio hijo, pero Jorah tuvo que apretar los dientes para no retroceder cuando el dragón dorado se acercó a ellos a 4 patas. Los caballos se asustaron, moviendo la cola y relinchando nerviosos ante la llegada del dragón. La cabeza derecha ya tenía el hocico arrugado, mientras que la central estaba arqueada hacia atrás como una serpiente.
La izquierda, mientras tanto, tenía la cabeza ladeada, observando atentamente a Barristan mientras una lengua bífida se movía como una serpiente curiosa. Los gruesos músculos de los brazos de sus alas se movieron bajo sus escamas doradas, haciendo que la luz del sol brillara en ellos como diamantes al detenerse a menos de un pie de ellos. Su aliento olía a sangre. Ser dragón, dijo finalmente Barristan, sujetando firmemente las riendas de su caballo. Jorah no dijo nada, sabiendo que era mucho mejor no sacar su espada hacia el dragón de su Khaleesi sin importar cuánto lo estuviera mirando como un perro miraría a una chuleta de cordero. Entonces oyeron la dulce voz de Daenerys, que se oía con claridad por encima de los rítmicos pasos del ejército en marcha. El gruñido del dragón se apagó cuando su cabeza derecha giró para ver a Daenerys, encaramada en su cetro en lo alto de un pequeño montículo, observándolos. El dragón de 3 cabezas se irguió sobre sus patas traseras, gritando con un trino parecido al de un pájaro antes de que Jorah tuviera que protegerse los ojos al ver que el dragón desplegaba bruscamente sus alas y se elevaba en el aire entre una nube de polvo. El dragón aleteó rápidamente hacia Daenerys, aterrizando junto a ella, a quien ella inmediatamente comenzó a acariciarle la cabeza. Jorah se frotó la frente antes de volver a subirse a su caballo, sintiendo repentinamente frío y húmedo a pesar del calor. Nuestra reina tiene un duro viaje por delante, murmuró Barristan, sin dejar de observar a Daenerys y su dragón. Y tengo la intención de estar con ella en cada paso del camino, respondió Jorah, antes de espolear a su caballo para que regresara a la marcha. Daenerys se encontró volviendo a la silla de su cebra con la misma facilidad que si nunca la hubiera abandonado. Había echado de menos cabalgar, tras haber pasado meses más en la silla que sobre el suelo con Drogo, y sentía casi como si hubiera regresado a ese lugar en su travesía por el gran mar de hierba. Apremiando a su caballo rayado por las llanuras, con sus jinetes de sangre siguiéndola de cerca, con el olor a caballo y a calor impregnando sus fosas nasales, casi podía creer que era simplemente una Khaleesi típica. Sin embargo, nunca pudo debido a Ghidorah, el dragón dorado que la seguía arriba con sus escamas brillando como monedas recién pulidas bajo el cálido sol de esos mientras se elevaba junto a ella. Ninguna Khaleesi había tenido jamás un dragón, y mucho menos uno por hijo, y ella nunca volvería a ser la insegura esposa de ojos violetas de un Khal. En cambio, era la madre del último dragón existente, por mucho que se acomodara de nuevo en la silla de un caballo. Sobre todo porque la pequeña parte infantil de Daenerys, esa parte que aún añoraba la casa de la Puerta Roja y el limonero, que simplemente buscaba una vida tranquila y sencilla, se emocionaba cada día más a medida que Ghidorah, lenta pero constantemente, se hacía más grande que su corcel. Ya era mucho más largo que el Zorse, pero ahora rápidamente se hacía lo suficientemente grande como para montarlo. Por supuesto, Daenerys no sabía nada sobre montar dragones. Los libros que Jorah le había regalado eran preciosos y ofrecían información sobre la historia de su familia, complementando lo que Viserys le había contado, pero no había nada sobre montar un dragón. No estaba segura de por dónde empezar ni si debía esperar a que creciera. ¿Y cómo lo haría? ¿Simplemente subiéndose a su lomo? Se fijó en que tenía 2 hileras de púas a lo largo del centro del cuello. Las espinas afiladas eran lo suficientemente largas y gruesas como para usarlas como asideros, pero su columna vertebral también estaba repleta de picas. Pero aún así. Montando dragón. Daenerys se sonrojó, casi retorciéndose en su silla de montar mientras galopaba entre las filas de los Inmaculados. Había empezado a hacerlo para familiarizarse con su nuevo ejército y para que conocieran a su nueva reina. Quería demostrarles que no iba a ser una fuerza distante ni alguien que los castigaría por el más mínimo contratiempo, sino alguien que los trataría con justicia, como cualquier gobernante decente. También estaban los libertos que los acompañaban desde Astapor, con quienes Daenerys se iba familiarizando poco a poco, junto con la logística de dirigir un ejército y una campaña. Pero sus pensamientos siempre volvían a Ghidorah. A la posibilidad de montarlo y ser la primera jinete de dragones en siglos. Siempre había soñado con montar dragones, con volar entre las nubes y sobre los campos. Cuando ella y Viserys se escondían de los asesinos, podía soñar con dragones, con saltar sobre los de espaldas afiladas para elevarse al cielo donde nadie pudiera hacerle daño. Donde pudiera desatar fuego sobre quienes intentaran matar a 2 niños asustados. Ahora tenía un dragón, uno de 3 cabezas y escamas doradas que exhalaba tormenta, no fuego. De todos los Targaryen desde la muerte del último dragón, solo ella había logrado eclosionar uno. Que Ghidorah la había elegido. Porque sabía que él lo había hecho, podía sentirlo a través de su vínculo cada vez que se tocaban.
Los dragones no eran simples bestias, así que sabía que si iba a montarlo, no se acercaría a él como a un caballo u otro animal. Era algo en lo que reflexionaba mientras marchaban, entre aprender más sobre su ejército y conocer al comandante inmaculado Gusano Gris, a quien dio la bienvenida a su consejo. También estaba el ejército de hombres libres, compuesto por casi 7000 hombres, pero apenas armado y sin entrenamiento. Colocó varias docenas de inmaculados en sus filas para enseñarles el uso de las armas e implementar un entrenamiento, aunque no tan riguroso como el de los maestros. De los inmaculados, los 600 adicionales estaban en entrenamiento, así que no los enviaría pronto a la batalla. Yunkai, según le contó Jora, sería como Kart. Lo más probable es que se atrincheraran dentro para esperar su salida. Irían reduciendo su ejército a lo largo de los días mientras languidecían en las llanuras abiertas. No quería llegar a Poniente con la mitad de su ejército muerto y el resto debilitado. Ser Barristan le advirtió sobre los asedios y el arma de doble filo que representaban. Lástima que todas las canciones sobre la gloria de la batalla no tuvieran en cuenta la pesadilla logística que las aguardaba. Sobre todo, el tiempo de viaje. A pesar de la belleza del paisaje de esos y del buen tiempo, el viaje fue arduo. Aunque Ghidorah crecía cada día más, sus músculos se engrosaban y su figura se alargaba a medida que sus alas se ensanchaban. Cuando volaba sobre ella, cuando el sol estaba justo encima, su torso quedaba en sombras. Le hizo pensar en los cuentos de Valerión, cuya enorme silueta supuestamente sumía a pueblos enteros en la oscuridad al sobrevolarla. Se preguntó si Ghidorah llegaría a ser tan grande. Missandei también permaneció cerca de ella, pues la escriba era su doncella. Daenerys tuvo cuidado de no asustarla, consciente de la naturaleza casi indecisa que Missandei mostraba hacia ella. Aunque había matado a los maestros, Daenerys sabía que un solo acto no podía borrar años de esclavitud y abuso. Su Khalasar dio la bienvenida a Missandei, especialmente a personas como Lesa, quien había sido esclava antes de seguir voluntariamente a Daenerys e interactuaba con la escriba con bastante facilidad. Su Khalasar seguía cerca de ella, y sus jinetes de sangre aún controlaban a su pequeña caballería, lo que le daba prestigio entre su ejército. Gracias a su profundo conocimiento de varios idiomas, la escriba ayudaba a Daenerys a perfeccionar sus habilidades lingüísticas. Si bien dominaba el valirio y el dothraki, la lengua común de Poniente, a veces tenía problemas. Missandei la corregía con delicadeza sobre el uso incorrecto de palabras en dothraki, algo con lo que Daenerys aún tenía problemas. El valirio le resultaba muy natural. Daenerys se esforzaba por no regañar a la escriba, aceptando sus cuidadosas indicaciones y su ayuda para trenzar su cabello y vestirse. Las únicas veces que Daenerys consideró oportuno hacerlo fue cuando corrigió a Missandei cuando ésta asumió erróneamente que Ghidorah no era más que una mascota. Fue una observación inocente, una que Daenerys sintió que provenía de su época de esclava, donde la trataban con menosprecio, pero le recordó a Kart cuando Jora intentó reprender a su pretendiente de Ghidorah como su hija. Missandei aceptó la corrección al instante, se disculpó por el error y actuó en consecuencia. Ghidorah, tras algunos siseos y olfateos sospechosos, parecía indiferente a Missandei. Solía instalarse en la tienda cada vez que Daenerys se bañaba a diario, con sus escamas crujiendo en el suelo e ignorando a Missandei, ya que la mujer evitaba cuidadosamente pisarle la cola o las alas cuando se movía por la tienda. Sus baños solían convertirse en una sesión de idiomas improvisada, algo que a Daenerys no le importaba, aunque su lengua preferida era el valirio. También se convirtió en el idioma que usaba predominantemente para hablar con Ghidorah. El dragón de 3 cabezas tenía la costumbre de entrar a su tienda por la noche, como cuando tuvo su sueño con el dragón, pero era engañosamente cálido a pesar de sus escamas. Cualquiera que llamara lagarto a un dragón, claramente nunca había tocado uno. Lo mismo ocurría con sus lecturas, que habían crecido considerablemente ahora que tenía acceso a oro y barcos, pues recordaba haber leído sobre los fuegoscuros. También sabía que Ser Barristan fue quien mató a la última semilla Targaryen, Maelis Fuegoscuro, a quien el caballero había abatido durante la Guerra de los Reyes Nueve Peniques. La semilla también era conocida como Maelis el Monstruoso, debido a su tamaño y a la inquietante cabeza secundaria que llevaba fijada al cuello. Daenerys tuvo que reflexionar sobre cómo habría cambiado su vida si el último Fuegoscuro hubiera estado vivo cuando ella y Viserys huyeron a Essos. Había cosas que le contaba a Ghidorah, aspectos importantes de la historia Targaryen. Su conexión con él era más fuerte al tocarlo, y la mayoría de las noches se quedaba dormida con los dedos acariciando las escamas doradas de su cabeza.
Numerosas veces soñó, no el vívido sueño del lugar de hielo con el terrible hombre de ojos azules, sino con volar. Con volar alto sobre las llanuras o incluso como Raegar y sobrevolar el verde del tridente para reducir a sus enemigos a polvo. Cuando hablaba de los 3 Targaryen que forjaron los 7 reinos, los visualizaba a lomos de sus dragones. De Valerion con sus escamas y alas tan negras como la noche, y que sumía pueblos enteros en la oscuridad a su paso. De Meraxes con sus escamas de plata y ojos de oro fundido. De Vagar con sus escamas de bronce surcadas de vetas azules y sus ojos tan verdes como esmeraldas. Ghidorah parecía fascinado por las historias de dragones, y una parte de Daenerys lamentaba que él fuera el último de su especie. Si bien ella podía ser la última Targaryen, no era la última humana del mundo. Ghidorah no tenía ese consuelo y sabía que los dragones vivían mucho más que los humanos. La idea de que su hijo terminara solo le hacía agua el pecho. Entonces el sentido común la asaltó, recordándole todos los peligros de su rumbo actual. No ignoraba que muchos deseaban su muerte, incluso con la desaparición del usurpador. Pero aún así, ser la última de una especie no era una carga que deseara para su hija. Pensó en las ruinas de la antigua Valiria al sur, entre el mar humeante, y se preguntó si aún quedaba algo. Algo nuevo como los que le regalaron en su boda, que tal vez se fosilizaron a través de la maldición. Daenerys no estaba segura, y había oído hablar de los horrores que acechaban en las ruinas. Algo para reflexionar en otro momento. Tal como estaban cuando llegaron a Yunkai, lo suficientemente cerca como para ser detectados, pero no lo suficientemente cerca como para ser atacados, Daenerys ordenó a Gusano Gris que entregara a la ciudad sus términos de rendición. Ignoró la sugerencia de Jorah de ignorar la ciudad. No toleraría a los maestros y ay de cualquiera que se atreviera a enfrentarse a ella. Los sabios maestros, por así decirlo, respondieron a su llamado. Grazdan Moerath llegó a lomos de esclavos, delgado como una estatua, con la mirada fría. Su tocar estaba ribeteado con encaje dorado mirish a pesar de su apariencia casi sencilla. La tela ondeaba a su alrededor al entrar en su pabellón. Daenerys estaba cómodamente sentada entre los mullidos cojines de su tumbona, situada en una pequeña elevación, vestida con un vaporoso vestido blanco para protegerse del calor de esos. A los lados, su guardia real aguardaba mientras sus jinetes de sangre permanecían al frente del pabellón. Ghidorah estaba acomodado detrás de ella, lo suficiente como para extenderse casi a lo largo de la tienda con los cuellos enroscados. Uno descansaba sobre los cojines, otro en su regazo, mientras el del medio observaba acercarse al sabio maestro con brillantes ojos carmesí. Ghidorah siseó, y chispas saltaron de sus mandíbulas cuando el sabio amo se acercó demasiado. El esclavista, sabiamente, se detuvo justo cuando Missandei terminó los títulos del hombre. Resistió el impulso de fruncir el ceño ante el de casa noble hasta que Missandei terminó, lo cual le ofreció condiciones de paz. Entonces el escriba presentó a Daenerys, con voz tranquila y clara mientras decía: «Noble señor, estáis en presencia de Daenerys nacida de la tormenta de la casa Targaryen. Reina de los Andales y los primeros hombres, Khaleesi del gran mar de hierba, rompedora de cadenas y madre de Ghidorah». Daenerys parpadeó una vez ante el cambio en el último título, pero por lo demás, su mirada violeta no se apartó del sabio amo. Este observaba a Ghidorah con aprensión, incluso mientras Daenerys seguía acariciando la cabeza cornuda que reposaba sobre su regazo. El peso le estaba adormeciendo las piernas, pero ignoró la sensación y, en cambio, llamó al hombre. «Puedes acercarte. Siéntate». Lesa entró como una exhalación, colocando rápidamente un taburete antes de retirarse con la misma rapidez a su posición junto al pabellón. Entonces Missandei se adelantó con una copa y una jarra, ofreciendo cortésmente al esclavista un refresco, que él aceptó. Daenerys no bajó la mirada, sabiendo que la lenta bebida de Grazdan era una pequeña muestra de poder en su nombre. Sus dedos rozaron distraídamente los cuernos de Ghidorah mientras sus colas raspaban el suelo. Cuando Grazdan finalmente habló, su voz era casi ronca. «Antigua y gloriosa es Yunkai. Nuestro imperio era antiguo antes de que los dragones se agitaran en la antigua Valiria. Muchos ejércitos se han estrellado contra nuestras murallas. No encontrarás una conquista fácil aquí». El maestro sabio vaciló cuando Ghidorah se movió, sus alas crujieron al cambiar de posición, de modo que las 3 cabezas observaron al esclavista. Una larga lengua bífida se asomó antes de que Ghidorah silbara con todas las cabezas al esclavista, sus cuellos serpentinos rodeaban a Daenerys como una guardia de honor. Ella acarició el cuello más cercano hasta que su mirada se atenuó. «Bien.
Mis inmaculados necesitan práctica, me dijeron que les aplicara sangre pronto, dijo Daenerys con aspereza. Ghidorah gruñó levemente, como si estuviera de acuerdo. Si deseas sangre, entonces la sangre correrá. Me enorgullezco de mi conocimiento del salvaje e insensato oeste. ¿De dónde vienes?, dijo Grazdan, inclinándose hacia adelante con un tono desagradable en su voz. Luego pareció recomponerse, su expresión venenosa se transformó en una falsa cortesía al continuar. Y aún así, ¿por qué deberíamos hablarnos con tanta dureza? Es cierto que cometisteis salvajadas en Astapor, pero nosotros, los Yunkai, somos un pueblo muy indulgente. No es tu problema con nosotros, su gracia. ¿Por qué malgastar tus fuerzas contra nuestras poderosas murallas cuando necesitarás a todos tus hombres para recuperar el trono de tu padre en el lejano poniente? Yunkai te desea lo mejor en esa empresa, y para demostrarlo, los sabios maestros de Yunkai tienen un regalo para la reina de plata. Ante su gesto, los esclavos se movieron, cargando con 2 grandes cofres. No podían ocultar su miedo a Ghidorah, incluso mientras Daenerys seguía acariciando el cuello de su hijo. Podía sentir la irritación del dragón, aunque se transformaba en curiosidad, mientras los esclavos abrían los cofres y los revelaban llenos de lingotes de oro macizo. Ghidorah giró la cabeza hacia la derecha para poder olfatear el cofre más cercano. El oro brillante hacía juego con sus escamas. La mirada de Daenerys se dirigió a Jorah, y supo con una sola mirada que el caballero sabía que el oro era puro, antes de volver a mirar a Grazdan mientras este continuaba hablando. Hay más de esto esperándoos a bordo de vuestros barcos. Una ceja pálida se arqueó. ¿Mis barcos? Sí, Khaleesi. Como dije, somos gente generosa. Tendrás tantos barcos como necesites. ¿Y qué pides a cambio? Solo te pedimos que uses estos barcos. Navega de regreso a Poniente, donde perteneces, y déjanos ocuparnos de nuestros asuntos en paz. El oro dado libremente es mejor que el botín comprado con sangre, ¿no? Así que te digo, Daenerys Targaryen, toma estos cofres y estos barcos, y vete. Daenerys frunció el ceño, observando atentamente al esclavista. Sabía que era una buena oferta. El oro que ya le habían regalado no era poco, y además, los barcos y el oro que la esperaban. Querían que se fuera y, desde luego, no dudarían en sobornarla de esa manera. Entonces su mirada se dirigió a los esclavos que se inclinaban a ambos lados de Grazdan. Podía ver los gruesos collares alrededor de sus gargantas, las marcas de látigos en la piel y las cicatrices en las muñecas. Aunque Barristan había afirmado que Yunkai entrenaba esclavos de cama, no soldados, los sabios amos seguían necesitando trabajadores. También tengo un regalo para ti, dijo Daenerys, apretando los dedos sobre las escamas de Ghidorah ante la forma en que el esclavista se animó con sus palabras antes de terminar con un mucho más frío, tu vida. Ante la mirada confusa de Grazdan, añadió. Pero también quiero algo a cambio. Liberarás a todos los esclavos de Yunkai. Cada hombre, mujer y niño recibirá tanta comida, ropa y propiedades como pueda llevar consigo como pago por sus años de servidumbre. Rechaza este regalo y no tendré piedad contigo. El sabio maestro se puso de pie al instante, con la ofensa teñida en sus palabras mientras escupía. Estás loca. Lamentarás esta arrogancia, puta, la amenazó Grazdan Moeraz. Ese pequeño lagarto no te mantendrá a salvo, te lo prometo. Llenaremos el aire de flechas si se acerca a una legua de Yunkai. ¿Crees que es tan difícil matar a un dragón? Antes de que Daenerys o cualquier otra persona pudieran responder, Ghidorah ya se movía. Su cabeza media descendió como un toro, impactando directamente contra el esternón de Grazdan y derribando al sabio amo. Los esclavos se dispersaron para evitar ser derribados por las alas extendidas de Ghidorah, incluso mientras gritaba en la cara de Grazdan con sus 3 cabezas mientras el esclavista se encogía en el suelo. Daenerys agarró la cola más cercana de Ghidorah, ya más gruesa que su muslo, y clavó las uñas en las escamas doradas. No le importaría mucho que matara al esclavista, pero necesitaba ser su mensajero. Aún así, el ataque improvisado de Ghidorah provocó que el sabio maestro se ensuciara y Daenerys frunció el ceño mientras Ghidorah recogía las alas y regresaba a su lado. Grazdan se puso de pie con dificultad, arañando el suelo del pabellón con los dedos mientras retrocedía de gatas hacia su litera. ¿Quizás un cambio de ropa?, sugirió Daenerys suavemente. Al parecer, se habían traído 2 grupos de mercenarios para reforzar el ejército de Yunkai que la esperaba. Los Cuervos de Tormenta y los Segundos Hijos, así se llamaban. Aunque su diálogo con ellos solo fue ligeramente mejor que su interacción con el sabio maestro. Una parte de ella agradecía que Ghidorah estuviera cazando la noche en que tuvo lugar ese encuentro en particular.
Como era el fuerte, Belwa se ofreció a cortarle la lengua a Mero debido a los groseros insultos que el hombre le había lanzado. Algo que contempló seriamente permitir cuanto más tiempo permaneciera en su presencia. No era ajena a la mirada del capitán Tiroshi, vestido con extravagancia, aunque con menos mirada lasciva y más interés genuino que el bastardo del titán o los otros dos capitanes Cuervo de Tormenta. El mercenario era ostentoso incluso para los estándares de esos, con su barba y cabello teñidos de azul y revestidos de reluciente oro y bronce. Sin embargo, los Cuervos de Tormenta rechazaron su oferta, pero los segundos hijos sí aceptaron su regalo de un carro de vino. Lo cual, según le contó más tarde a su consejo, fue intencional, con la esperanza de que los segundos hijos estuvieran borrachos durante la noche cuando su ejército atacara. El plan de batalla en el que había reflexionado durante todo el día, mientras repasaba todo lo aprendido, tanto de sus libros como de Jora y Barristan. Un ataque sorpresa a cada flanco por parte de sus inmaculados, Gusano Gris y Jora, al mando. Luego, sus jinetes de sangre, usando su caballería para abrir una brecha en el centro del ejército. Barristan y el fuerte Belwas permanecerían en su podio como guardias durante la lucha. Mientras repasaban los detalles en consejo, una parte de ella contemplaba la idea de aprender a montar a Ghidorah para poder volarlo a la batalla, pero al mismo tiempo sabía que sus escamas no estaban completamente endurecidas. Eran flexibles y resistentes, pero desde luego no eran las placas de una armadura de dragón adulto. Aún recordaba la amenaza de Grazdan y no estaba dispuesta a poner a Ghidorah en batalla hasta que fuera lo suficientemente grande como para resistir flechas y bigotes. Eso, además de que no tenía práctica montándolo ni idea de cómo empezar. Una batalla inminente sería un mal lugar para aprender a montar dragones, así que decidió mantener a Ghidorah a su lado hasta que Yunkai fuera suyo. Luego, quizás después, podría pensar en aprender a montarlo. Esperaban la medianoche cuando recibió un mensaje a través de uno de los capitanes inmaculados. Uno de los Cuervos de Tormenta fue descubierto intentando colarse en su campamento. Daenerys regresó a su podio y se acomodó en su silla para recibir al prisionero, mientras Ghidorah aterrizaba afuera con una nube de polvo antes de entrar. Sus caballeros movieron para evitar tocar al dragón dorado mientras este se acomodaba detrás de ella, tal como lo había hecho cuando se reunió con el sabio maestro. Era Daario Naharis, el llamativo Tiroshi de los Cuervos de Tormenta, quien llegó con las cabezas cercenadas de sus compañeros capitanes. Un regalo para ella, sonrió, sin importarle sus brazos atados. Junto con el regalo de los Cuervos de Tormenta para la batalla que se avecinaba. A Ghidorah ciertamente no le importó el regalo de las cabezas, estirando un cuello para comenzar a roer la más cercana. Ignoró el sonido de carne y hueso al romperse para continuar observando al mercenario, quien no parecía molestarse por el escrutinio. Esto no es prudente, mi reina, dijo Jora sin apartar la vista del mercenario ensangrentado que tenían delante. Manténlo bajo vigilancia y vigila hasta que la batalla esté decidida. Si nos da los Cuervos de Tormenta, la sorpresa es segura, dijo Daenerys con serenidad. El hombre le dedicó una sonrisa que, de haber perdido el control, la habría hecho sonrojar. En cambio, simplemente lo miró entrecerrando sus ojos violetas. ¿Cómo puedes saber eso? Se llevó una mano al costado, donde Ghidorah masticaba la ofrenda ensangrentada que el mercenario le había traído. Creo que eso demuestra su sinceridad. Daario Naharis, ten a tus Cuervos de Tormenta listos para atacar la retaguardia yunkiana cuando comience mi ataque si eres sincero. ¿Podrás regresar sano y salvo? Ante su gesto, Gusano Gris se adelantó para cortar las ataduras de Daario y le entregaron sus armas. Ni Jora ni Barristan soltaron las empuñaduras de sus espadas, aunque Belwas estaba menos preocupado, masticando un muslo de cabra carbonizado, aunque notó que sujetaba con más soltura el arma atada a la cintura. Daenerys se preguntó si aquel hombre dejaría de comer alguna vez. Daario se frotó las muñecas antes de avanzar. Se detuvo cuando la cabeza central de Ghidorah giró para observarlo, y los ojos rubí del dragón se entrecerraron levemente. Los dedos de Daenerys rozaron la membrana del ala de Ghidorah, pero al cabo de un momento, el dragón volvió a desgarrar la carne ensangrentada del suelo. Obviamente, no consideraba a Tiroshi una gran amenaza. Convierto la matanza en algo hermoso, y muchos saltimbanquis y danzarines del fuego han llorado a los dioses para ser la mitad de rápidos y un cuarto de gráciles, dijo Daario, haciendo girar con facilidad sus espadas en sus manos callosas, aunque sus ojos no se apartaban de los de ella. Te diría los nombres de todos los hombres que he matado, pero antes de que pudiera terminar, tu dragón crecería como un castillo, las murallas de Yunkai se derrumbarían en polvo amarillo, y el invierno vendría y volvería.
Permíteme jurar lealtad a ti y masacraré a tus enemigos en tu nombre. Saca tu espada y júrala a mi servicio, dijo Daenerys, dejando de mirar a su hijo para centrarse en el mercenario. Sin dudarlo, Daario se arrodilló, sus ojos azules brillando mientras hablaba sin titubear. Los cuervos de tormenta son tuyos. Mi espada es tuya, mi vida es tuya, mi amor es tuyo. Mi sangre, mi cuerpo, mis canciones, todo te pertenece. Vivo y muero a tus órdenes, bella reina. El ataque funcionó a la perfección. Con la contribución de Daario, también supieron cómo quebrar a Yunkai desde dentro, mientras el Tirosi se mantenía fiel a su juramento. Durante la lucha, el capitán de los segundos hijos, Mero, huyó mientras el resto depuso las armas ante la abrumadora desventaja. Ebria también por el vino que les había regalado, un plan que funcionó a la perfección para su bando. Jorah desaprobaba el uso del mercenario y así lo manifestó antes de la batalla, cuando los Tirosi regresaron a los cuervos de tormenta. Sin embargo, Daenerys le informó secamente que no era tan insensata como para confiar en Daario al instante. A veces la irritaba, pues parecía que él aún la veía como la joven sola y asustada en su boda con Khal Drogo, en lugar de como la reina dragón. Un peligro al tenerlo como amigo primero, en lugar de como consejero. Mientras tanto, Barristan aceptó su razonamiento para aceptar al mercenario, entendiendo que Daario era un medio para un fin. A Belwas no parecía importarle. Se encontró masticando un poco de la cecina de caballo que le ofreció el corpulento guerrero del foso cuando su ejército partió a la batalla. Ghidorah parecía intrigado por la lucha que se oía a lo lejos, pero decidió permanecer cerca de ella durante la noche, algo por lo que estaba agradecida. No quería que le hicieran daño y, a pesar de ser abrumadoramente mayor, una pequeña parte de ella temía perder. Pero entonces el ejército de Yunkai se desintegró y los mercenarios de los segundos hijos se rindieron. Yunaki fue atacada por un puñado de cuervos de tormenta que aprovecharon el caos de la batalla para infiltrarse en la ciudad, prácticamente indefensa, y abrir las puertas. Y Daenerys supo en el instante en que se abrieron las puertas que el asedio estaba a punto de terminar. Solo una docena de sus tropas se perdieron en la lucha. Al amanecer, entró a lomos de su caballo, con Barristan y Belwas a su lado y Ghidorah volando sobre ella. Jorah, Daario y Gusano Gris la recibieron en las puertas, ensangrentada pero victoriosa. Entonces, ordenó a sus tropas que liberaran a todos los esclavos de Yunkai y les obsequió con todas las riquezas que pudieran cargar como compensación por su antigua esclavitud. Tras reflexionar un poco, abandonó la ciudad sin saquear, reabasteciendo solo los suministros necesarios para continuar su marcha hacia Meereen. Al igual que con Astapor, su ejército de hombres libres creció, y más ex-esclavos decidieron seguirla que permanecer en la ciudad amarilla. Los segundos hijos, ahora bajo el mando de Braun Ben Plum debido a la huida de Mero durante la batalla, decidieron unirse a ella también y la siguieron en su marcha. Mientras cabalgaba su caballo junto a los esclavos recién liberados de Yunkai, los oyó llamarla, gritando la misma palabra una y otra vez. Misa, dijeron. Madre. La elección del atuendo recordaba a su atuendo Dothraki. Una mezcla de cuero de caballo y fibras oscuras de trama apretada. Pantalones de fibras tejidas y zapatos de cuero con suela plana, protectores para rodillas y codos, un jubón de manga larga con guantes de cuero para las manos. No llevaba prendas sueltas, todo ajustado y ceñido para evitar que se enganchara, en comparación con su anterior atuendo holgado. La larga cabellera plateada de Daenerys estaba recogida en una simple trenza práctica, con las campanillas apretadas. Había añadido una nueva con el éxito de la conquista de Yunkai. La ansiedad y la anticipación la atormentaban, aunque su rostro permanecía sereno. Las manos de Missandei eran suaves pero firmes mientras la escriba terminaba de atar la tira de cuero a la trenza de Daenerys antes de retirarse. Su tienda personal estaría pronto guardada. La mayor parte de su espacio sería su cama o los numerosos libros apilados al alcance de la mano. Otros eran pergaminos garabateados con la logística de su ejército, provisiones o actualizaciones, de comida, armas o armaduras, junto con solicitudes de suministros o audiencias. Daenerys rozó con la mano el libro más cercano apilado sobre la mesa, con el título El reinado del rey Viserys, primero de su nombre, y la danza de los dragones que vino después inscrito en la cubierta de cuero. Detallaba la vida de Viserys I Targaryen, quien había sido el quinto rey Targaryen en sentarse en el trono de hierro y había sido el homónimo de su difunto hermano. Aunque, por lo que leyó, Viserys había sido un hombre amable y gentil, tan corpulento como agradable y muy querido por su pueblo.
Fue el último jinete de Valerion antes de la muerte del gran dragón por vejez, el único registro que tenía de un dragón Targaryen que murió durante el sueño en lugar de ser asesinado. Era una lástima que sus hijos representaran la danza de los dragones poco después de su muerte, cuando dejó el reino en una paz y prosperidad tan prolongadas para ellos. Había usado sus barcos para adquirir más libros sobre la historia de su familia y la de la antigua Valiria, sobre dragones y sus jinetes, sobre Aegon y sus hermanas esposas, sobre sus numerosos antepasados y sus tratos a lo largo de los siglos en Poniente. Cosas que leía en su escaso tiempo a solas antes de acostarse, con su hijo a su lado mientras adquiría el hábito de leerle en voz alta. Ghidorah era más largo que toda su tienda de campaña, así que estaría enroscado como un gato, con el cuello y la cola entrelazados. Cuando se ponía de pie sobre sus patas traseras, era incluso más alto que su tienda de campaña a la altura de los hombros. Una sola cola medía más de 3,5 metros y sus colmillos alcanzaban la misma longitud que su mano. Conservó algunos de sus colmillos, que le habían quedado pequeños, y se los llevó a uno de los herreros libres que seguían a su ejército. Descubrieron que sus colmillos eran increíblemente resistentes al calor, incluso al núcleo fundido de una hija. Así que llegó a un acuerdo con el herrero para que le forjara una empuñadura de alambre forjado de plata, bronce u oro. Oro que le regaló a Gusano Gris, por su posición como comandante de los Inmaculados. Plata para los oficiales y bronce que regaló a Suscos y a la Guardia Real. Las dagas eran más ceremoniales que cualquier otra cosa, un símbolo de estatus entre sus seguidores. Incluso mandó a hacer una para reemplazar su collar de dientes originales, y ahora, en lugar de eso, llevaba uno de los dientes que le habían quedado pequeños a su hijo alrededor del cuello. Uno de los libros que adquirió afirmaba que algunos Targaryen usaban armaduras de piel de dragón, ignífugas salvo por el aliento de dragón. Daenerys no estaba muy segura de la precisión de dicho libro, pero lo mismo podía decirse de muchas de las historias sobre su familia. Estaba sola, la última Targaryen del mundo, y como tal, leería y comprendería los libros, pero también comprendería que debía forjar su propio camino. Confiar en sus instintos, como cuando encendió la pira en lo que parecía tan lejano. Especialmente en lo que respecta a la crianza de dragones, un secreto que los Targaryen guardaban y parecían transmitir solo de boca en boca debido a la escasa evidencia que habían dejado. Hubo cierta especulación, especialmente en relación con el pozo del dragón en Desembarco del Rey e incluso la domesticación del salvaje ladrón de ovejas, pero en general no se decía nada sobre el proceso de vinculación. Esto dejó a Daenerys un poco insegura, sobre todo porque su hijo no era tonto. Ya sabía que no era un caballo y no lo trataría como tal. Su vínculo emocional lo dejaba meridianamente claro. De nuevo, Daenerys deseó que hubiera otro Targaryen, alguien con quien hablar de su sangre y sus lazos ancestrales con los dragones. Alguien que pudiera comprender el vínculo entre ellos y que pudiera compartir su carga. Entonces, cuando finalmente reunió el coraje para pedirle a Ghidorah que lo montara, 4 días después de la derrota de Yunkai. Era extraño preguntarle directamente, pero se había hecho evidente que Ghidorah podía entender el lenguaje humano incluso si él no podía pronunciarlo. Normalmente, al tocarlo, era como si compartieran historias, imágenes, pensamientos y sentimientos en lugar de palabras. A veces la desorientaba, sobre todo al darse cuenta de lo superficiales que eran las palabras cuando se trataba de su conexión mental con Ghidorah. Así que, cuando preguntó, fue cuando volvió a recordar a Aegon y a sus hermanas esposas, y a sus dragones. No sabía cómo era realmente Valerion, pero lo presentó como algo enorme y feroz, cubierto de púas, cuernos y escamas negras y brillantes como el alquitrán. Y luego Aegon, ataviado con una espléndida armadura con el pelo plateado y dorado ondeando tras él mientras se encaramaba sobre la espalda puntiaguda de Valerion. Ghidorah, como siempre, había estado intrigada por los antiguos dragones Targaryen. Pero cuando finalmente logró solicitar que ella tomara el lugar de Aegon como Ghidorah tomaría el de Valerion, su hijo se ofendió. Había estado sentada entre los cojines de su cama, con libros apilados a sus pies y otro abierto sobre su regazo. Las cabezas de Ghidorah descansaban sobre la manta que la rodeaba, su corpulento torso parcialmente apoyado en la cama y sus colas tan largas que sobresalían de la tienda. Sintió que la confusión y la curiosidad se transformaban en indignación. Sus cuernos se ensancharon al mismo tiempo que siseaba, incorporándose desde su posición despatarrado en el suelo. Hubo un torbellino de emociones, pero él se apartó para que ella ya no rozara las suaves escamas de su cuello. Su conexión se rompió al reprenderla.
Sin embargo, su ataque fue tan fuerte que ella se estremeció, casi siendo derribada por un ala cuando él se giró y dejó su tienda hecha un desgarro. Por suerte, los postes no se derrumbaron, aunque uno casi se cayó por su abrupta salida. Se defendió de la preocupación de sus guardias ante la abrupta salida de su dragón y se retiró a descansar, aunque apenas durmió. Cuando Ghidorah aún no había regresado por la mañana, se preocupó, sobre todo al montar su dragón rayado mientras su ejército continuaba la marcha. Sus jinetes de sangre la seguían y Daenerys se alegró de que el hombro de Rakara hubiera sanado por completo, aunque aún tuviera cicatrices. Aunque esa satisfacción era distante en su mente, ya que, al final de su marcha diaria, Ghidorah aún no había regresado. Ghidorah era propenso a cazar su propia comida, así que su desaparición no se mencionó. A pesar de eso, Daenerys aún se sentía insegura y casi enferma. No tenía ni idea de cómo empezar a montar dragones, así que le preocupaba haberlo hecho de la peor manera posible. Quizás debería haber intentado simplemente subirse a la espalda. No, presentía que eso habría sido aún peor. A pesar de su repentina partida, aún podía sentir a Ghidorah. Una leve presión en el fondo de su mente, que le daba una idea de hacia dónde se dirigía, pero nada más. Hacia el oeste, pensó. Hacia el mar. Intentó no darle vueltas al asunto, aunque su consejo la notó distraída y, con el paso de los días, la ausencia de Ghidorah. No ganaría nada hablando de ello. Ghidorah tenía alas y buscarlo sería en vano. Aparecería o no aparecería. Ghidorah solía permanecer cerca de ella, así que su continua desaparición empezó a notarse, incluso si Daenerys se negaba a responder a sus preguntas. De nuevo, lamentó su falta de familia, su desconocimiento de la historia. ¿Acaso Aegon enfrentó tanta preocupación al elegir a Valerion? ¿Fue el dragón quien eligió a su jinete, no al revés? ¿Un acuerdo mutuo? No tenía ni idea, y esto la dejó preocupada y frustrada, lo cual intentó acallar devorando las lecciones con Barristan y repasando la logística de su ejército. Luego, al final de la semana, Ghidorah regresó oliendo a mar y a sal. Daenerys no pudo ocultar su alivio, aun cuando notó que había crecido aún más en tan solo 7 días de diferencia, al verlo volar hacia ellos al anochecer, con las membranas correosas de sus alas translúcidas por el sol. Había exigido un alto temprano, solo 3 horas antes de lo habitual, pero Daenerys lo consideró un retraso aceptable mientras espoleaba a su caballo rayado hacia la llanura herbosa donde había aterrizado Ghidorah. Desmontó cuando el cetáceo se puso nervioso, incluso cuando Ghidorah plegó sus largas alas para incorporarse sobre sus patas traseras, rozando con la cola un arbusto cercano. Casi tropezó al intentar alcanzarlo, rozando con los dedos las crestas y escamas de su hocico cuando él bajó la cabeza para que ella pudiera alcanzarlo. Sintió una breve sensación de olas y agua antes de que su mente la considerara seriamente. Todavía le resultaba extraño sentir su mente contra la suya. Magia que se remontaba a Valyria, donde su pueblo eran señores dragón. Pero sentía su perdón y eso era lo que importaba, aunque no pudiera comprender algunas de sus emociones. Simplemente no pensaba como un humano, lo que dejó a Daenerys un tanto confundida con lo que intentaba transmitirle. También le dio la extraña sensación de que cada una de sus cabezas pensaba diferente la una de la otra. Muy similares pero diferentes al fin y al cabo. Pero otra imagen predominante la eclipsó, la misma que ella le había dado antes de partir. De Valerion y Aegon, y cómo ambos se convirtieron en las figuras detrás de la dinastía Targaryen de Poniente en las historias que ella le había contado. El dragón negro sobre su bandera para que todos supieran del terror negro, y el rey de cabello plateado en un trono de espadas, de enemigos vencidos de la llama sombría. Junto con su aceptación de ello. De la reverencia. Daenerys sintió un escalofrío que le recorrió la espalda al comprender lo que le ofrecía. Era casi extraño pensar que Ghidorah necesitaba tiempo para pensar, como cualquier otra persona. Su mente veía las cosas de forma diferente a la suya o a la de los humanos, pero Daenerys se recordó a sí misma que, al igual que ella, Ghidorah también estaba aprendiendo. Y su paciencia estaba siendo recompensada, su petición también. Así que con el acuerdo de Ghidorah, ella hizo planes para sí misma, esperando el día siguiente para llevarlos a cabo incluso si apenas podía dormir por la emoción. Por eso eligió un atuendo práctico, sabiendo ya que las escamas de Ghidorah aumentaban de densidad como la piel de un cocodrilo y que tenía púas en la espalda. Sus doncellas no hicieron ningún comentario, pues sabían que las cabalgatas eran largas, pero esta vez se trataba de una bestia diferente. Así pues, era de madrugada cuando salió de su tienda, con Missandei a su lado, mientras Rakaro y Barristan seguían la retaguardia.
El ejército se preparaba para reanudar la marcha, tras 2 semanas avanzando lenta pero firmemente hacia Meereen, la ciudad más grande de las ciudades esclavistas, al norte. Tardaría un poco más en llegar a Meereen, pero esa era una de las consecuencias de tener un ejército tan numeroso a pie. Sus caballos aún se limitaban a su pequeña caballería y al ganado. Ghidorah la esperaba en el acantilado cercano, con vistas al río donde estaban amarrados sus 3 barcos, sentado sobre sus cuartos traseros con sus escamas doradas brillando al sol naciente. Su cabeza izquierda la notó primero y las otras 2 también se animaron. Un grupo de 2 docenas de inmaculados se distribuía en círculo ante el acantilado, impidiendo que los libertos se acercaran a la dragona, y mientras ésta pasaba junto a su cos y a la guardia real, que permanecían en el perímetro gracias a un gesto de su mano. Sabían que no debían acercarse a su dragón, pero sus soldados habían ocupado su perímetro tras incidentes previos de dedos mordidos y huesos rotos. Su ejército aún no había empacado las tiendas y el equipo y ella sabía que probablemente pasaría 1 hora antes, pero todavía se sentía nerviosa e insegura cuando se acercó a su hijo. Su conexión se profundizó cuando ella colocó una mano sobre el hombro de Ghidorah, cuyas escamas se sentían ásperas bajo sus dedos. Se inclinó hacia adelante para presionar su frente contra su piel, sintiendo el roce de uno de sus hocicos contra su cabello mientras intentaba expresar su aprecio y amor por su hijo a través de lo que él le permitía hacer. Entonces Ghidorah se movió, sus músculos ondularon como monedas mientras se acomodaba boca abajo con las piernas pegadas a los costados como un gato. Incluso así, le llegaba más alto que la calera. Aún así, lo agradeció, pues probablemente se habría caído delante de todos si hubiera intentado trepar por sus colas. Intentó ignorar cómo los libertos se acercaban rápidamente al darse cuenta de lo que pretendía. El círculo de inmaculados les impedía acercarse, pero seguía estando nerviosa, incluso si iba a ser un acontecimiento monumental. Nadie en vida había visto a un jinete de dragón. Pensó que caerse de Ghidorah delante de todos no causaría buena impresión, pero lo dejó de lado mientras observaba su espalda con inquietud. Crecía cada día más, hasta que parecía que había pasado una eternidad desde que pudo sostenerlo en sus manos. Su espalda estaba surcada de numerosas púas negras del largo de su dedo, con hileras que se dividían en 2 al converger en la parte posterior de sus 2 colas. Su cuello era tan ancho como su cintura, y su espalda tenía fácilmente el ancho de 5 lomos de caballo. En el círculo de los inmaculados, oyó la exclamación de sorpresa de Jorah cuando su guardia real se dio cuenta de lo que hacía, de su intención. Missandei parecía sorprendida, con los ojos dorados abiertos de par en par, mientras su Khalasar gritaba a su Khaleesi. Ignorándolos con expresión decidida, Daenerys colocó ambas manos sobre su hombro, en el hueco entre su cuello y su ala, y se impulsó con un grudido. Luego se arrastró sobre las escamas hasta que pudo maniobrar para descansar a lo largo de su espalda irregular. Casi resbaló, incluso con la cabeza izquierda de Ghidorah empujándola. Sus largos cuellos eran tan flexibles que podía retorcerse fácilmente sobre ellos como una serpiente. En su espalda había 3 filas de púas, la central más gruesa y densa que las otras 2 que la rodeaban. Tendría que acomodarse con cuidado, sintiendo las púas clavándose en sus pantalones hasta que logró encajar un muslo entre 2 de ellas para anclarse. Más púas se le clavaron en los costados, pero era lo suficientemente pequeña como para no empalarse. Se apoyó en los codos, con el cuerpo recostado sobre su espalda, agarrando con las manos las 2 púas de su nuca justo delante de ella. Las 3 cabezas observaron cómo Daenerys envolvía las manos alrededor de las púas, rozando los nudillos y apretando los dedos mientras probaba su agarre. A pesar de todo, Daenerys se aseguró de transmitir tanto amor y aprecio como pudo a través de su vínculo con Ghidorah, a él permitiéndole acomodarse en su espalda, a él permitiéndole montarlo. Ghidorah arqueó el cuello, poniéndose a 4 patas mientras emitía su gorjeante llamada. Daenerys oyó los gritos de emoción de quienes observaban mientras Ghidorah se giraba hacia el acantilado, con los músculos tensándose bajo escamas doradas mientras reunía fuerzas. Se aferró a él como un erizo, con los nudillos blancos contra la piel y la mandíbula apretada mientras la euforía la invadía hasta que no pudo ni pensar ni respirar. Entonces se movió, su gran masa se alzó mientras cargaba hacia adelante antes de saltar del acantilado con ella colgando fuertemente de las púas de su espalda. Por un horrible minuto parecieron caer en picado hacia el agua y las rocas irregulares que se encontraban debajo, antes de que unas alas doradas crujieran como un trueno y el cuerpo escamado que se encontraba debajo de ella se elevara.
Su corazón se sentía como si estuviera a punto de estallar, las pequeñas campanillas plateadas cantaban en su cabello mientras el viento azotaba su cuerpo, mientras el acantilado cubierto de hierba y el río que se encontraba debajo desaparecían bajo ellos. Sí, pensó Daenerys, una brillante sonrisa infantil cruzó su rostro mientras comenzaba a reír con abandono, sí, ahora, hazlo, tómame, vuela. Daenerys y Ghidorah habían volado juntos todos los días desde que él accedió a dejarla montarlo, y a lomos de él era muy fácil divisar las colinas, las llanuras y los meandros de los ríos que desembocaban en el mar. Cuando surcaban las nubes, el ejército de inmaculados y hombres libres parecía hormigas recorriendo la vasta tierra. Daenerys aprendió rápidamente que necesitaba ropa con forro de lana de cordero, ya que hacía más frío cuanto más alto volaban. Las nubes también la cubrían de gotitas, haciendo que su cabello brillara como la plata y las escamas de Ghidorah relucieran como monedas pulidas. Su conexión se fortaleció hasta que pudo percibir el hilo de sus emociones incluso sin tocarlo, como un remanso de sentimientos y pensamientos extraños en el fondo de su mente. A veces, cuando cabalgaba con sus tropas en su caballo rayado, veía destellos de Ghidorah pescando o siguiendo las manadas de caballos salvajes que poblaban el mar Dothraki. Sabía que era importante que su ejército y sus hombres libres la vieran, y Ghidorah no toleraba a nadie más que su contacto, así que solía volar con él temprano por la mañana o al anochecer, una vez que acampaban. Cuando volaban demasiado alto, el aire se volvía tenue y extrañamente seco, lo que hacía que Daenerys se mareara tanto que Ghidorah tuvo que descender. No mostró ninguna molestia en el aire enrarecido, y a ella le dio la impresión de que ya había volado aún más alto sin enfermarse. Se preguntó si Ghidorah sería capaz de volar entre las estrellas, si por eso la estrella se enamoró de él al nacer. También le mostró la extraña curva del mundo en el horizonte, como si toda la tierra y los océanos fueran una esfera. Se decía que Rhaenys, hija de Aegon y Visenya, cabalgaba en su dragón con más frecuencia que sus hermanos juntos y deseaba explorar el mundo una vez completada su campaña, pero un rayo de escorpión que atravesó el ojo de Meraxes desbarató tal idea. Sin embargo, Daenerys pudo ver el espléndido ideal tras tal objetivo. Como cuando soñaba con ser marinera, volando alrededor de la esfera del mundo en busca de todas las tierras. Desde el infierno verde de Sotorios con sus hombres moteados y basiliscos al sur, la tundra siempre invernal más allá del muro de poniente, el yermo gris y las tierras sombrías al este, y luego el misterioso Ultos, que se encuentra más allá de Sotorios e incluso de las tierras sombrías. Incluso las ruinas de la antigua Valiria, que se encontraban justo al suroeste de la Bahía de los Esclavos y donde muchos temían pisar desde la maldición. Completar un mapa que muestre el mundo en su totalidad. Era un anhelo lejano aunque podía sentir el propio interés de Ghidorah en explorar las tierras lejanas, pero como era, siempre tenía que regresar a su ejército, incluso si parecían tan pequeños e insignificantes cuando volaban tan alto. Jinete de dragón era algo que arrasaba en su ejército, especialmente cuando usó a Ghidorah para volar a la retaguardia de su ejército y desmontar cerca de los herreros para revisar las armas que se estaban forjando o reparando. También regaló uno de los dientes de repuesto de Ghidorah al herrero que le había hecho las dagas de colmillo y el collar, un regalo de la madre de dragones. Aunque ese último título no fuera del todo correcto, Daenerys supuso que era una forma más fácil de decirlo. Pero sabía que la información se difundiría, y una parte de Daenerys se preguntaba si llegaría hasta Poniente. Si los leones, ciervos y lobos huargos que rodeaban el trono se estremecerían al saber que había un jinete de dragón que buscaba alimentarse de ellos. Si intentarían matarla de nuevo, como el mercader de vinos, o si se esconderían en sus guaridas esperando a que Daenerys y Ghidorah los desenterraran. Su cetro era su montura para socializar, sobre todo debido a la agresividad y corpulencia de Ghidorah. Mientras se acercaban a Meereen, lenta pero firmemente, también le preguntó a Missandei qué sabía. La ex esclava le contó cómo había visitado la gran ciudad a instancias de su difunto amo. 1000 esclavos murieron para plantar los ladrillos de la gran pirámide y ahora un ejército de esclavos liberados descendía sobre Meereen y los grandes amos de la bahía de los esclavos. Los desnudaría hasta desgarrar sus sedas y joyas, revelando sus entrañas podridas, ya fuera con garras y dientes, o con espada y acero. Daenerys observó las murallas de Meereen, que se alzaban imponentes sobre todo mientras ella y su ejército marchaban a paso firme hacia las puertas. En la distancia, pudo ver el destello dorado de la gran estatua de la arpía situada en la cima de la gran pirámide, a más de 250 metros de altura. Su arpía rayada resopló, sacudiendo su melena blanca y negra mientras Daenerys apremiaba al cetrero junto a la columna de inmaculados que marchaban.
La ciudad era más grande que Yunkai y Astapor juntas. Sus grandes murallas estaban mejor conservadas que las de Astapor y eran más altas que las de Yunkai. A diferencia de los ladrillos amarillos y rojos de las demás ciudades esclavistas, los ladrillos que componían las grandes murallas de Meeren eran de todos los colores. Este era el hogar de los grandes maestros, con la arpía velando por todos ellos. La arpía es una cobarde, resopló Dario al coronar las colinas lejanas y divisar el destello de la estatua dorada a lo lejos. Tiene corazón de mujer y patas de gallina. No es de extrañar que sus hijos se escondan tras sus murallas. Barristan y Jorah se mantuvieron cerca mientras se dirigían a las llanuras frente a la gran puerta. Una suave brisa agitaba las campanillas en el cabello de Daenerys. Las puertas estaban flanqueadas por dos grandes arpías talladas en piedra, esculpidas en el propio paisaje rocoso que sobresalía, al igual que las murallas. Sobre las puertas, y más allá de los elaborados relieves, había varios miradores desde donde podía ver cómo los ciudadanos de Meeren comenzaban a congregarse mientras su ejército se formaba tras ella. También había cabezas de arpía de bronce esparcidas por las murallas, un medio para verter brea hirviendo sobre cualquier ejército de asedio que se alzara. Cuando estuvieron fuera del alcance de cualquier arco largo, Daenerys desmontó con un movimiento fluido, y uno de sus Khalasar tiró de su cetro una vez que se asentó firmemente sobre el suelo abrasado por el sol. Levantó la vista hacia la multitud congregada en la muralla. Incluso desde la distancia, era fácil distinguir a los esclavos con sus andrajos apagados y sus grandes cuellos negros, en comparación con las vibrantes túnicas de los nobles y amos. Su guardia real y el consejo se reunieron detrás de ella mientras Daenerys observaba críticamente las coloridas paredes de ladrillo. ¿No hay puntos débiles en las murallas de tierra?, preguntó. ¿Significa eso que podríamos atacar desde el río o desde el mar? Solo tenemos 3 barcos, Khaleesi le recordó Jorah. Y no tenemos armas de asedio. Los esclavistas se encargaron de eso cuando quemaron todos los árboles a 20 leguas de aquí. Daenerys frunció el ceño. Quizá quemaran los árboles, pero los esclavistas aún tenían madera para crucificar a los 163 niños esclavos y marcar el camino a Meeren. Había sido un insulto directo para ella, tanto por su edad como por sus intenciones y su ejército de esclavos liberados. Los niños ya habían muerto cuando llegaron, la mayoría por deshidratación y frío, pero, como Daenerys insistió en verlos a todos cuando los bajaron de sus ataduras, algunos habían sido parcialmente destrozados por los animales salvajes. No sabía si esos niños en particular ya estaban muertos antes de que los carroñeros vinieran a buscarlos. Puede que no te guste mi consejo, Khaleesi, pero te digo que dejes esta ciudad en paz. No puedes liberar a todos los esclavos del mundo. Tu guerra está en Poniente, la instó Jorah. Ella juró justicia para esos niños y fue por eso que rechazó el consejo de Jorah sin pensarlo 2 veces. No me he olvidado de Poniente, dijo Daenerys, aún recordando sus sueños mientras continuaba. Pero si dejo que las murallas de Meeren me derroten tan fácilmente, ¿cómo podré conquistar los grandes castillos de piedra de Poniente? Y mucho menos el trono de hierro. Como hizo Aegon, dijo Jorah. A sangre y fuego. Para cuando lleguemos a los 7 reinos, tu dragón habrá crecido. Y tendremos las torres de asedio y los trabuquetes necesarios, todo lo que nos falta aquí, pero el camino a través de las tierras del largo verano es largo y agotador, y nos acechan peligros desconocidos. Te detuviste en Astapor para comprar un ejército, no para iniciar una guerra. Guarda tus lanzas y espadas para los 7 reinos, mi reina. Deja Meeren en manos de los meereneses y marcha al oeste hacia Pentos. ¿Derrotada? Las palabras tenían un sabor repugnante en su boca y sintió un zumbido de ira en respuesta desde lo alto. Cuando los cobardes se esconden tras grandes muros son ellos los que son derrotados, Khaleesi, dijo Ago, mirando con desprecio los imponentes muros. Sus otros jinetes de sangre coincidieron. Sangre de mi sangre, dijo Rakaro, cuando los cobardes se esconden y queman la comida y el forraje, los grandes Khals deben buscar enemigos más valientes. Esto es sabido. Habrá enemigos que derramarás sus entrañas y chamuscarás en otro lugar, para traerte más campanillas para tu cabello. A mí no. Daenerys consideraba el consejo de Jorah muy importante en su consejo, pero dejar Meeren intacta era más de lo que podía soportar. No podía olvidar a los niños en sus puestos, a los pájaros desgarrando sus entrañas, a sus flacos brazos muertos apuntando hacia el camino de la costa. A la mayoría les habían arrancado los ojos de las manos de los carroñeros. Su tono seguía siendo frío al preguntar. Ser Jorah, dice que no nos queda comida. Si marcho hacia el oeste, ¿cómo podré alimentar a mis libertos? No puedes.
Lo siento, Khaleesi. Deben alimentarse o morir de hambre. Muchos, y muchos más, morirán en la marcha, sí. Será duro, pero no hay forma de salvarlos. Tenemos que dejar atrás esta tierra arrasada. Así son las cosas. No, dijo ella. No dejaré que mi gente muera. Mis hijos. No cuando ponen su fe y sus vidas en mis manos. Debe haber alguna forma de entrar en esta ciudad. Entonces el gemido de las grandes puertas abriéndose resonó en el aire, poniendo fin a su conversación. ¿Están atacando?, preguntó Daenerys, observando atentamente las puertas. Un solo jinete, dijo Jorah, permaneciendo cerca de ella mientras veían aparecer a un hombre vestido de colores sobre un semental blanco. Un campeón de Meereen. Quieren que envíes a tu propio campeón para enfrentarlo. Gritos y vítores resonaron entre la multitud de espectadores, mientras el ejército de Daenerys permanecía en silencio mientras el hombre galopaba con su semental por la llanura hasta que su caballo brincaba a pocos metros de la línea de los Inmaculados. El hombre era pintoresco y descarado, y su corcel escarbaba en el suelo. Sostenía una gran lanza de 14 pies en una mano mientras espoleaba a su semental de un lado a otro. Sus jinetes de sangre estaban tan ansiosos por aceptar el desafío en nombre de su Khaleesi que casi llegaron a las manos por la disputa. Daenerys puso fin a la situación rápidamente. No estaba dispuesta a arriesgar a sus jinetes de sangre, ya que estaban a cargo de su Khalasar y su pequeña caballería, además de ser sus mejores exploradores. Jorah no se impresionó en absoluto cuando el campeón comenzó a gritarles y burlarse de ellos. Que se mueva de un lado a otro y chille hasta quedarse ronco. No nos hace daño. Barristan discretó. Las guerras no se ganan solo con lanzas y espadas, su gracia. Dos ejércitos pueden ser iguales, pero uno puede desmoronarse y huir mientras el otro resiste. Este campeón infunde coraje en los suyos y siembra la duda en los nuestros. ¿Y si nuestro campeón perdiera, qué tipo de semilla plantaría? Un hombre que vive con miedo a la pérdida no obtiene victorias, Ser, replicó Barristan con la misma facilidad. Meereen no abrirá sus puertas si ese tonto cae, argumentó Jorah. No hay nada que arriesgar. Hay honor, diría yo. Ya he oído suficiente. Los ojos violetas de Daenerys se dirigieron a los espectadores, muchos de los cuales gritaban palabras de aliento a la campeona, y luego al cielo azul, antes de volverse hacia su guardia real. Tengo algo que decirles a la gente de Meereen. Primero, necesito que éste se calle. No podían esperar demasiado tiempo más allá de las llanuras. Cuando los grandes maestros se retiraron a sus murallas, quemaron sus cosechas y campos, envenenando sus pozos en su retirada. Menos de una cuarta parte del ejército de Daenerys eran soldados, y tuvieron que tomar la ciudad o morir de hambre. Si bien los Inmaculados podían resistir y morir de esa manera sin protestar, a ella no le importaba y se negaba a permitir que quienes la seguían sufrieran de esa manera. Ya estaban erigiendo su campamento más allá de las colinas, frente a Meereen, en preparación para un asedio, pero Daenerys sabía que solo durarían 2 semanas como máximo antes de que llegara la hambruna. Al igual que al cruzar el Yermo Rojo, debía ser fuerte por su gente para que pudieran extraer su propia fuerza de ella. Se llama Ofnaxopal, comentó Braun Ben Plum, desde donde se encontraba junto a Daario. Su tío es de los grandes maestros, uno de los hombres más ricos de Meereen. Si eso significa algo, su gracia. Es de la estirpe del maestro. El hombre se desmontó de su corcel blanco mientras ellos observaban, antes de orinar en su dirección, ante la gran aprobación de los observadores. Se lo corto y se lo meto en la boca, su gracia, ofreció Daario, con los dientes brillando entre su barba azul mientras hacía girar perezosamente una espada en una mano. No, dijo ella, frunciendo el ceño. No podía demorarse mucho más ni aparentar debilidad, pero tampoco podía arriesgar a Daario. Él controlaba a los cuervos de tormenta, muchos de los cuales habían seguido a los capitanes caídos. Si moría, corría el riesgo de que se volvieran contra ella y no podía permitir semejante discordia en su ejército. Permíteme este honor, madre de dragones, le dijo Gusano Gris en Valirio. No te decepcionaré. La voz de Daenerys era tranquila mientras lo reprendió. Eres el comandante de los Inmaculados. No puedo arriesgarte. Envíame a mí, su gracia, ofreció entonces Barristan. He ganado más combates individuales que cualquier hombre vivo. Es por eso que debes permanecer a mi lado, dijo Daenerys. Entonces envíame. Jorah dio un paso adelante con ojos serios. He estado a tu lado más tiempo que cualquiera de ellos, Khaleesi. Déjame estar de pie por ti hoy también. Eres mi consejero más confiable, mi general más valioso y mi amigo más querido, dijo Daenerys suavemente. No jugaré con tu vida.
Su mirada los recorrió uno por uno. Brown Ben Plum y Strong Belwas eran dos a los que podía arriesgar, especialmente Strong Belwas, ya que no era comandante, no dirigía tropas ni la asesoraba. Pertenecía a la Guardia Real, pero eso era todo. El luchador de Foso sería el mejor por quien apostar, y si caía en combate, quitarle la vida a un antiguo esclavo no le otorgaría prestigio. Y si ganaba, verían morir al sobrino del gran amo más rico de la ciudad bajo la espada de un antiguo esclavo. Incluso ahora, Strong Belwas estaba comiendo una salchicha, aparentemente ajeno a todo lo demás, y una parte de ella sentía curiosidad por saber qué clase de protector era realmente el corpulento eunuco. Pero otra idea se asentó en la mente de Daenerys, deslizándose por su mente como una serpiente. Sintió una especie de aprobación y se volvió hacia su guardia real para decir: «Y yo soy Daenerys Tormenta de la casa Targaryen, la madre de dragones. Mi hija luchará por mí». El rostro de Missandei permaneció neutral, al igual que el de Gusano Gris. Los demás no se mostraron tan serenos. El fuerte Belwas, Daario, Brown Ben Plum y sus jinetes de sangre parecían curiosos e intrigados por su declaración, mientras que Barristan y Jorah se mostraron mucho más escépticos. «Khaleesi, tal vez eso no sea», comenzó Jorah. «He tomado mi decisión», dijo Daenerys con una voz indiscutible. Al otro lado de las llanuras, el campeón de Meereen había vuelto a subirse a su caballo, el cual resoplaba y el hombre seguía profiriéndole insultos groseros. Arriba, la figura oscura, que para cualquier desconocido parecía poco más que un pájaro, plegó bruscamente sus alas puntiagudas y se lanzó en picado más rápido que una flecha disparada. La multitud, tan absorta en el campeón que brincaba y se burlaba, en Daenerys y su ejército, no se percató del dragón dorado hasta que fue demasiado tarde. Los vítores se convirtieron en gritos mientras Ghidorah desplegaba sus alas en un gran descenso, pero para entonces ya estaba sobre el campeón Meereenese como un halcón sobre un conejo. Las fauces de las cabezas izquierda y derecha de Ghidorah se cerraron de golpe sobre los brazos de Oznag-Zopal, hundiendo los colmillos a través de la armadura hasta la carne. Con un gran aleteo, Ghidorah alzó al hombre que gritaba mientras el caballo blanco corría hasta que el dragón se posó en el suelo junto a Daenerys. Ella se apartó para evitar ser derribada por sus alas, mientras el resto de su guardia real retrocedía para esquivar las colas del dragón dorado, que aterrizó en una ráfaga de aire y polvo. Ghidorah mantuvo sus alas parcialmente desplegadas y Daenerys avanzó hasta que estuvo ligeramente a su derecha. Sus largos colmillos se apretaron, salpicando sangre sobre la tierra seca, mientras la cabeza de Ghidorah se alzaba hacia atrás como una serpiente a punto de atacar, mostrando los dientes. Creyó oír la risa de Daario tras ellos, pero Daenerys lo ignoró, incluso cuando la sangre comenzó a filtrarse por el suelo hacia sus pies. El hombre atrapado en el agarre de Ghidorah chillaba, y Daenerys oyó y vio cómo sus antebrazos se astillaban bajo el agarre inquebrantable de su hijo. Con los labios curvados, Daenerys permaneció de pie orgullosa, sus ojos violetas ardían mientras llamaba: «Helmazmar». Con los ojos encendidos de un rojo intenso, la cabeza central de Ghidorah inhaló con fuerza antes de escupir un gran rayo sobre el hombre que sostenía. Los gritos se desvanecieron cuando la carne del campeón se quemó hasta quedar negra en un instante, su colorida armadura brilló al rojo vivo antes de que todo su cuerpo pareciera estallar en cenizas, dejando solo sus brazos cercenados, aún en las otras bocas de Ghidorah. Ahora era la gente de Daenerys la que gritaba, incluso mientras Ghidorah cerraba la mandíbula de golpe mientras Oznag-Zopal era ahora ceniza y trozos carbonizados de armadura y hueso esparcidos por el suelo ante el dragón dorado. Sus cabezas, izquierda y derecha, engulleron los brazos incorpóreos, sus largos cuellos se balanceaban como pájaros tragando gusanos. Y así fue el final del campeón de Meereenese. Que vean las cenizas de su campeón caído, abatido por los dragones que vinieron a por ellos, pensó Daenerys con saña. Las flechas cayeron inofensivas sobre la tierra cocida a pocos metros de Daenerys y su hijo. Ghidorah emitió un áspero y cortante sonido ante la acción, que solo podía interpretarse como una burla. Ella dio un paso adelante, tocando suavemente el hombro de Ghidorah, y con un movimiento ágil, él se movió hasta que su cuello medio quedó apoyado en el suelo, con el derecho arqueado para que ella pudiera agacharse hasta quedar a horcajadas sobre él, con la parte posterior de los muslos y las espinillas apoyadas contra sus escamas. Un solo cuello ya era casi tan ancho como el lomo de su zorzé, y ella se aferró a las púas de su cuello mientras Ghidorah se alzaba sobre sus patas traseras, con sus grandes alas doradas extendidas y la sangre goteando de sus cabezas izquierda y derecha mientras siseaba.
Recordando sus lecciones con Ser Barristan, Daenerys alzó la voz para que la oyeran quienes la observaban en el muro de Meereen entre las murallas mientras los llamaban Alto Valirio. Soy Daenerys de la Tormenta y este es mi hijo, Ghidorah. Puede que sus amos les hayan mentido sobre mí, o puede que no les hayan dicho nada. No importa. No tengo nada que decirles. Solo les hablo a ustedes. Desde la distancia, no podía distinguir a quienes la observaban desde la muralla, pero sí a los esclavos con sus ropas grises, curtidos por el sol y los elementos, a diferencia de sus amos, protegidos y opulentos. Le empezaba a doler la garganta, pero Daenerys lo ignoró y continuó. Primero, fui a Astapor. Quienes eran esclavos en Astapor ahora me respaldan, libres. Hizo un gesto con la mano hacia los Inmaculados, y Ghidorah imitó su movimiento con una gran ala correosa mientras emitía un chillido gorjeante para enfatizar sus palabras. Los Inmaculados golpearon sus lanzas contra sus escudos durante un breve y rencoroso instante antes de guardar silencio. Luego fui a Yunkai. Quienes eran esclavos en Yunkai ahora están detrás de mí, libres. Esta vez su gesto fue más largo, hacia donde los hombres libres esperaban en las colinas frente a Meereen, y al oír sus palabras, chillaron y aullaron al mismo tiempo que Ghidorah llamaba. Sus grandes colas puntiagudas se movían de un lado a otro, levantando polvo. He llegado a Meereen, gritó Daenerys, alzando la vista hacia las masas silenciosas que la observaban desde la muralla. No soy tu enemiga. Tu enemigo está contigo. Tu enemigo roba y asesina a tus hijos. Tu enemigo no tiene para ti más que cadenas, sufrimiento y órdenes. No te traigo órdenes. Te traigo una elección. Y les traigo a tus enemigos y amos lo que merecen. Sangre y fuego. Esta vez, cuando los arqueros meereneses lanzaron otra andanada de flechas contra ella y su hijo en un gesto de rencor, Ghidorah escupió una lluvia de rayos que destruyó los proyectiles en el aire, ante la aprobación entusiasta de los hombres libres que observaban. Sus ojos violentos ardían, igual que la mirada carmesí de Ghidorah, mientras sus miradas se posaban en los amos que los observaban e incluso en los esclavos, quienes Daenerys notó que ahora susurraban entre ellos. Algunos de los grandes amos incluso se habían marchado durante su discurso, escabulléndose de vuelta a sus nidos como alimañas. Ya los desenterraría. Ante su petición mental, Ghidorah se dio la vuelta, con sus largas colas barriendo el montón de cenizas que había sido Oznakzopal. La formación de los Inmaculados se abrió como el mar mientras Ghidorah avanzaba a gatas hasta que pudo hablar fácilmente con su consejo y la guardia real sin gritar. Daario seguía luciendo absolutamente encantado por lo que había presenciado, al igual que su cos. Jorah no tanto. Una victoria sin sentido le advirtió Ser Jorah, procurando no acercarse a Ghidorah incluso cuando su hijo empezó a lamerle la sangre de las fauces con las cabezas de sus compañeros. No ganaremos Meereen matando a sus defensores uno a uno. No coincidió Daenerys, aún sentada cómodamente sobre el cuello de Ghidorah mientras sus manos frotaban sus escamas doradas, pero me alegra haberlo matado. Ahora es hora de retirarnos a mi pabellón para delinear nuestros planes y hacer caer esta ciudad. Missandei, ensilla mi cetro. Y tu montura también. La escriba de ojos dorados hizo una reverencia, sus rizos frondosos se mecieron con el movimiento. Como su gracia ordene. Llamo a sus jinetes de sangre para que la protejan. Ser Barristan nos acompañará. No pienso abandonar los campamentos. El pabellón de Daenerys se había erigido junto al mar, entre los campamentos Dothraki e Inmaculado. Olivos quemados se extendían alrededor de su pabellón, con sus cáscaras quemadas meciéndose ligeramente con la brisa salada. El sol de la tarde se reflejaba en la arpía dorada que los vigilaba desde lo alto de la gran pirámide, y Daenerys sintió una oleada de odio hacia los señores que se escondían tras los muros de la ciudad. Mientras ella, Missandei y Barristan comenzaban a abrirse paso a través del campamento, Missandei sentada a lomos de una yegua color fresa y Barristan a lomos de su caballo castrado gris, al pasar junto al campamento de los Inmaculados, pudo oír a Gusano Gris y a los demás sargentos dirigiendo a un miembro de la compañía en una serie de ejercicios con espada y escudo. Otra sección de los Inmaculados se bañaba en el mar. Daenerys había notado que los eunucos estaban muy limpios. Cada tarde, después de su marcha, se bañaban en el río que seguían o en la orilla. Algunos de los mercenarios de Benplumo Daario apestaban como si no se hubieran bañado ni cambiado de ropa en meses. Si no había agua, los Inmaculados se limpiaban con arena, como los Dothraki. Los Inmaculados se arrodillaron a su paso, con los puños callosos apretados contra el pecho, a lo que Daenerys correspondió con el gesto. Al sur de los Inmaculados y los pequeños Dothraki estaban los hombres libres, lo que era mucho más caótico.
Los niños corrían tras su hijo rayado como pájaros, saltando y riendo a gritos. Los hombres libres la saludaban como madre y le pedían favores. Otros rezaban para que sus dioses la bendijeran o le pedían que los bendijera a ellos. Otros llamaban a su hijo, que colgaba en lo alto del cielo, muchos expresando que era un regalo de los propios dioses. Daenerys los saludó cálidamente, tocándoles las manos con las suyas cuando las levantaban, dejándoles tocar sus botas o espinillas, ya que por sus murmullos parecía que veían buena suerte en su toque. Daenerys había detenido su caballo rayado para hablar con una mujer embarazada, que deseaba que la madre de dragones le pusiera nombre a su bebé novato, cuando sintió una mano que la agarraba por la muñeca. Al girarse, vio a un hombre con el rostro quemado por el sol y la cabeza rapada que la había agarrado. Estaba a punto de decirle que no la sujetara con tanta fuerza cuando él tiró con fuerza y la tiró de la silla, derribándola dolorosamente al suelo, dejándola sin aliento. Su caballo relinchó y retrocedió mientras Daenerys intentaba incorporarse, pero se quedó paralizada al ver la espada a escasos centímetros de su nariz. Ahí está la cerda traidora, se burló el hombre y Daenerys sintió que el corazón le daba un vuelco al darse cuenta de que era Mero. Sabía que algún día vendrías a que te besaran los pies, entonces Barristan apareció, con su espada destellada en un destello de acero brillante, cercenando la mano de Mero por la muñeca antes de que el hombre terminara de regodearse. El bastardo del titán gritó y retrocedió, sangrando a borbotones del muñón de su muñeca mientras su mano cercenada caía al suelo, aún empuñando la espada. Daenerys, sorprendida por la velocidad a la que se movía el anciano caballero, apenas tuvo tiempo de parpadear antes de que Barristan la sujetara contra su costado para apartarse de un salto, justo cuando Ghidorah se estrellaba contra el suelo con un grito ensordecedor y una tormenta de polvo y tierra con sus enormes alas desplegadas. Los libertos se dispersaron, justo cuando la mandíbula de Ghidorah se cerró sobre la cabeza de Mero, aplastándola como una uva, mientras sus otras cabezas comenzaban a descuartizarlo. Las olas lamían los pies con garras de Ghidorah, arrastrando rápidamente la sangre que salpicaba el suelo, mientras los libertos observaban desde la seguridad de las dunas montañosas. Perdóneme, su gracia, dijo Barristan mientras la ponía de pie con cuidado. Nunca debió acercarse lo suficiente para sujetarla. Fui negligente. No lo reconocí sin su barba y su cabello. Daenerys se aferró al brazo del anciano caballero, mientras Missandei la presionaba suavemente contra su costado. No más que yo. Llévame de vuelta a mi tienda. Al poco rato, ya estaba descansando en su pabellón, con una piel de león sobre los hombros y bebiendo de la copa de vino que Missandei le había servido. Ghidorah caminaba con paso firme a su lado mientras Barristan la escoltaba de vuelta, e incluso ahora tenía su dorada corpulencia enroscada alrededor de su tienda, con la cabeza central asomada por la parte trasera, de modo que descansaba en el suelo junto a la pila de cojines donde ella estaba acurrucada. Sus otras dos cabezas vigilaban como centinelas, tanto hacia el mar como hacia las murallas de Meereen. Cuando terminó el vino, que la ayudó a calmar sus temblores, terminó usando un trapo húmedo para limpiar con cuidado la sangre alrededor del hocico de Ghidorah, mientras Missandei traía agua de mar en una pequeña palangana. Sentada sobre sus cojines, la corona puntiaguda del cráneo de Ghidorah casi le llegaba al hombro, incluso con la mandíbula apoyada en el suelo. Aún así, al acariciar su mandíbula escamosa, pudo sentir la suave elasticidad de la piel correosa entre sus escamas. Aún no completamente formado, aún vulnerable. Aún recordaba la amenaza de los Yunkai y de acribillar a Ghidorah a flechazos. Quizás no una descarga de escorpión, pero con esos suaves trozos de piel podría ser su perdición. ¿Cuánto tiempo debe envejecer un dragón antes de que sus escamas se vuelvan más duras que cualquier acero anterior al valirio? Daenerys no lo sabía. Estaba sola con su conocimiento y su sangre, y no deseaba que Ghidorah sufriera por su estupidez. Aunque casi lo había logrado por su ignorancia, tan segura estaba de no tener enemigos entre sus hijos. Había estado tan concentrada en Meereen que había olvidado la lección de Cart. Los enemigos acechaban en quienes sonreían, pero le apuñalaban por la espalda. Muchos deseaban su muerte, pero ella conocía sobre todo a los asesinos del usurpador y a los cobardes traidores del otro lado del mar angosto, no a los de su ejército. Había sido una insensata al renunciar a la posibilidad de que sus enemigos intentaran atacarla desde dentro de su propia gente, entre los hombres libres. De no ser por la velocidad de Barristan o la vigilancia de Ghidorah, podría haberse desangrado en las olas de la bahía de los esclavos. Por eso perdonó a Barristan, rechazando las disculpas del caballero. Había sido decisión suya caminar entre su gente con solo un miembro de su guardia real y casi cayó debido a su arrogancia.
suponiendo que quienes favorecían a los esclavistas no intentarían abatirla. Pero al mismo tiempo se negó a dejarse intimidar, se negó a esconderse tras las cortinas de su pabellón. Hacerlo demostraría que tales actos cobardes habían tenido éxito. Aegon, Visenya y Rhaenys nunca rehuyeron unirse a la batalla, nunca se ocultaron del público a pesar de sus puñales en la oscuridad, y de todos los Targaryen, eran los más conocidos. Ella haría lo mismo. Soy sangre de dragones y no me escondo de mis enemigos aunque mantenga mis ojos en las sombras. Por eso, cuando el asalto a Meereen comenzó al día siguiente, obedeció a su consejo y se quedó a lomos de su cetro. Había querido liderar el asalto ella misma, pero sus capitanes coincidieron en que tal cosa era un suicidio. Así que accedió al consejo y se quedó, a la vista, pero sin peligro, con Ghidorah a sus espaldas y Barristan y Jorah a su lado. Nadie la había llamado aún Daenerys la Conquistadora, pero quizá lo harían. Aegon el Conquistador había conquistado Poniente con 3 dragones y sus hermanas esposas, pero ella había tomado Meereen en menos de un día, con solo las alcantarillas y el mar. La destrucción de sus barcos proporcionó la madera para las armas de asedio, y en apenas un día los mástiles reutilizados de los barcos destrozaron la puerta oriental y desparramaron a su pueblo dentro. Antes de que comenzara el asalto, Gusano Gris y algunos hombres de confianza se habían infiltrado en la ciudad, entre las entrañas de la inmundicia, trayendo regalos de armas y libertad a los esclavos que se encontraban en su interior. Y así oyó caer la ciudad a media legua de distancia, cuando los gritos de desafío de los defensores, entre el coro de aceros al golpear, se transformaron en gritos de miedo. Ghidorah se alzaba en lo alto, con las alas extendidas, mientras escupía rayos de sus 3 cabezas al comprender lo que Daenerys sabía. Los esclavos se están alzando, supo al instante. Los regalos habían sido bien recibidos. Una vez que sus inmaculados terminaron la purga y el saqueo llegó a su fin, cabalgó en su caballo rayado por las calles repletas de cadáveres con Ghidorah planeando en lo alto. Cabalgó junto a edificios quemados y ventanas rotas, a través de calles de ladrillo donde las alcantarillas estaban obstruidas por los muertos rígidos e hinchados. Los zapatos de su caballo resonaban contra las baldosas manchadas de sangre y la suciedad le llenaba la nariz, pero Daenerys no se permitió vacilar. Los esclavos, que la vitoreaban, alzaron las manos manchadas de sangre hacia ella al pasar, y como los de Yunkai, la llamaban madre. Los Inmaculados habían reunido a los grandes maestros en la plaza frente a la Gran Pirámide, pero ellos mismos no eran tan grandes, ahora despojados de su estatus, látigos, joyas y tócars. Ancianos con la piel manchada, jóvenes con peinados ridículos, mujeres redondas y corpulentas comparadas con las delgadas figuras de sus antiguos esclavos observadores. Había conducido su caballo hasta la escalinata de la Gran Pirámide para desmontar. Había muchas otras pirámides en Meereen, pero ninguna alcanzaba ni la mitad de la altura de la Gran Pirámide, y fue allí donde eligió su castigo. Ghidorah había aterrizado de espaldas con una gran ráfaga de aire y gruñidos. Sus ojos rojos ardían al chasquear las mandíbulas. Los grandes maestros se encogían de miedo ante la malicia de su hijo. Las púas de su cola se flexionaron, y una de ellas dejó marcas en la piedra de la plaza. Daenerys odiaba tanto a sus amos que sollozaban y suplicaban clemencia. ¿Cómo se atrevían a pedir semejante cosa, si colgaban a niños como marcadores y esclavizaban a sus semejantes por dinero? Así que cuando una de las mujeres le rogó que le dijera cuántos grandes maestros debían ser llevados para que el resto se salvara, Daenerys ya sabía la respuesta. 163, respondió ella, recordando los cadáveres quemados por el sol yacían a lo largo del polvoriento camino. Denme 163 de sus líderes como penitencia y el resto se salvará. Al igual que con los niños asesinados, los mandó clavar en postes de madera alrededor de la plaza, cada gran maestro señalando al siguiente en un gran círculo. La ira era feroz y ardiente en su interior cuando dio la orden a sus soldados. La hacía sentir como un dragón vengador, especialmente con Ghidorah a sus espaldas y sus grandes cuellos colgando sobre ella mientras silbaba y mordía. Jorah y Barristan se guardaron sus opiniones mientras ella ordenaba el castigo de los maestros, permaneciendo diligentemente a su lado. Pero más tarde, después de que el campamento de asedio fue desmantelado y ella pasó a los esclavistas que morían en los postes para llegar a sus nuevas cámaras en la cima de la Gran Pirámide con Missandei a su lado, cuando escuchó sus gemidos y olió sus entrañas vacías y sangre, fue justo. Pensó, negándose a reconocer su miseria mientras subía el escalón mientras la sombra puntiaguda de su hijo se cernía sobre su cabeza. Lo hice por los niños. Los grandes maestros ahora conocen el dolor de esos inocentes que condenaron a muerte solo para fastidiarme.
No les importó cuando niños que ni siquiera cumplían 10 años gritaban cuando les clavaban clavos en las extremidades en las cruces del camino a Meeren. A los maestros no les importó entonces. Que conozcan la agonía antes de que los envíen al infierno que les espera. Muy por encima, Ghidorah se había asentado en la cima de la gran pirámide, encaramada en el punto donde una vez estuvo la arpía dorada.